La bienaventuranza, hermano, en nuestra vida es, hermano, es algo muy especial que conocemos por medio de la palabra. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos podido alcanzar a entender, hermano, que su vida ya no pertenece a este mundo, sino que pertenece al reino celestial? ¿Por qué? Porque hemos decidido en verdad darle al Señor, hermano, nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón. En verdad usted podrá decir, algo está pasando en cada uno de nosotros cuando no está ese gobierno de parte de Dios a tu vida. Estamos dándonos cuenta, en verdad, hermano querido, que es necesario que tú y yo le entreguemos nuestra mente y nuestro corazón al Dios Todopoderoso para que ese gobierno esté sobre tu vida y en verdad te ayude a que esa bienaventuranza sea para ti y sea para mí. Y sigue diciendo el pasaje bíblico. ¿Qué? ¿Qué más? Cuando comieres del trabajo de tus manos, el verso 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. ¿Que anda qué? En sus caminos. Primero es temer a Jehová y después andar en sus caminos. Porque pudiéramos en verdad temerle a Dios, pero no andar en sus caminos. En realidad podemos meditar, hermano, en esta hora que lo que es, hermano, tener el temor a Dios y andar por ese camino es, en verdad, tener la obediencia por medio de la palabra de Dios, hermano, es algo muy especial que usted y yo podemos meditar esta mañana y alcanzar, hermano, la misericordia de Dios. No es solamente, hermano, temer a Jehová, sino es andar también por ese camino. Podemos meditar, hermano, en estas razones. Pudiéramos, hermano, temer a Dios y seguir haciendo cosa indebida. Pero en realidad nos damos cuenta que andar por el camino es constantemente, todos los días. Temer a Dios, temer a Jehová y caminar todos los días por ese camino. Para que esas misericordias del Señor. Y nos damos cuenta, hermano, que este es un camino a actuar de veramente en justicia para que en tu familia, en tu hogar, las cosas comiencen a funcionar, hermano, de una manera correcta para que tus hijos puedan ver, en verdad, puedan alcanzar a entender lo que son dentro de la familia, dentro de papá y mamá. Nuestros hijos se van a dar cuenta cuando usted le teme a Dios y anda en sus caminos. Los hijos se están dando cuenta, oye papá, en verdad esto no lo agarró como un juego, esto lo agarró en serio. Papá de veramente sí cree en el poder de Dios. Papá de veramente sí sirve y obedece a esa palabra. Entonces los hijos se están dando cuenta, en verdad, hermano querido, que su padre y su madre no están jugando con el evangelio. Aleluya, gloria a Jesús. O sea, temen a Jehová y andan en sus caminos. Cuando tus caminos, cuando nuestros caminos, hermano, están de veramente delante de la presencia del Señor, nos damos cuenta de ese proverbio. Es algo, hermano, que dentro de lo que es la obediencia de la palabra de Dios, hermano, es algo muy especial. La Biblia dice, en el proverbio, hermano, habla y dice claramente, y dice que el que anda en esos caminos del Señor, dice que aún, dice, cuando los caminos del hombre, dice, son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Nos damos cuenta, hermano, en este momento, la bienaventuranza y los beneficios de parte de Dios a nuestra vida, cuando usted y yo tememos a Dios y andamos en sus caminos. Seguimos con el verso 2, aleluya. Por ahí le vamos a ir llegando a lo que es la palabra del Señor. ¿Cómo dice? Verso 2. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurados serán y te irá bien. Cuando comieres, ¿qué? Del trabajo de tus manos. ¿Y qué más? Bienaventurado serás y te irá bien. Bienaventurado serás y te irá bien. En otras palabras, hermano,
nosotros tenemos que meditar, pensar en verdad, hermano, que todo lo que está por justicia nos lleva a una bendición muy grande. Esto es, hermano querido, a que cada uno de nosotros podamos ubicarlos, hermano, y poder caminar en justicia delante de la presencia de Dios, trabajando honradamente en nuestra vida. En verdad, yo no sé cada uno de ustedes su trabajo, pero en verdad, hermano, cuando trabajamos, hermano, justamente, y nuestros hijos, hermanos, están viendo en verdad que eres un hombre legal, eres una mujer legal. En verdad, se están dando cuenta, hermano, que allí en ese hogar lo que está morando de veramente es la justicia de Dios. Lo que está obrando dentro de esa familia, hermanos, se están dando cuenta que el Espíritu Santo de Dios es honesto, es humilde, es sincero, en verdad. En otras palabras, hermano querido, cuando en este momento nos damos cuenta, hermano, que cuando podamos comer el fruto de nuestras manos, hermano querido, no solo para ustedes, sino para toda su familia, nos damos cuenta, hermano, la justicia de Dios.